Very fine. Yo tengo varios conflictos, me hablan en inglés. He nacido en Buenos Aires, pero soy mendocino. Claro. Después de la conversación de Ronald, estoy perdido, no sabría qué decir. Perdón. ¿Cómo le cayó este tuit de Cristina? Casi me sentí halagado por haber recibido eso. Es una cucarda, ¿no? Primero, Es como una cucarda, ¿no? sí, sí, sí. En realidad, o sea, porque yo había dicho que, no quiero entrar a justificarme, había dicho que la variable que había elegido mostraba un simplismo extraordinario y ella lo cambió. O sea, realmente eso de lo que ella estaba hablando y que tanto Alejandro Werner, gran mexicano que tuvo el mismo puesto que yo, mexicano argentino, nacido en Argentina, que es mexicano, viceministro del mejor ministro de Economía que ha tenido México. O sea, es gente... Seria. O sea, él ha estado en la lucha, en la calle. No, pero además gente seria, no como Cristina. Sí, yo no sé si yo soy serio, pero usted también lo es. así. Yo, Carlos Sacán, lo garantizo. Bueno, entonces me parece una barbaridad y queda ella mal. O sea, puede quedar bien con algunos de sus seguidores, pero en términos de su integridad intelectual queda muy, muy mal. Es una pena porque, o sea, yo podría entrar a hablar de cómo ella se malgastó la plata cuando había un superávit comercial y se la gastó toda lo que había dejado su marido. O sea, eso es otro tema. Así que, bueno. No, pero ese es un tema interesante. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Cómo sí, ella despilfarró lo de su marido, ¿no? Y totalmente despilfarró, aumentó la deuda, lo que pasa es que el tipo de cambio estaba mal como ahora, entonces no se notaba. Entonces, realmente ella, en su manejo con el ministro de Economía, fue un desastre que llevó a la crisis de Macri. Macri también no manejó las cosas perfectamente y lo que vive la Argentina ahora, en el día de hoy. Claudio, discúlpeme, ¿no? Dice Cristina que el fondo le dio un préstamo político a Mauricio Macri para que ganara las elecciones. ¿Eso es así? ¿Eso se maneja así en el Fondo Monetario? Estoy seguro que hubo gente que puso presión. Estoy seguro, sin saber, que como Trump era amigo de Macri, dijo, ayúdenle a la Argentina, pero las cosas no se manejan así. Los Estados Unidos tienen 16% del voto. Para pasar un préstamo hacen falta 51% del voto. No puedo decir de que el fondo es un ángel apolítico o apartidario, pero realmente es una visión tremendamente simplista que, por otra parte, queda, yo diría hoy, miren, el Fondo Monetario está ayudando electoralmente al gobierno actual. Claro, de Alberto y Cristina. Lo está ayudando además como nunca. Como nunca, un escándalo. Como nunca. Como nunca. Desde un punto de vista, sí, desde un punto de vista técnico, es a lo sumo mediocre, pongámoslo de esta manera. Claro. Sí, Claudio, yo quería justo, Guillermo Laborda lo saluda, referirme a eso. Para Hola, mí, Guillermo. usted es muy educado, dice mediocre. Para mí es un escándalo lo que está haciendo el FMI ahora, apoyando a un gobierno de la manera que lo está apoyando, y de hecho en la campaña electoral, porque también estamos cerca de las elecciones presidenciales, mucho más blando de lo que fue con Mauricio Macri del 2019, que me acuerdo que no podía intervenir en el mercado cambiario el equipo económico en la última gestión de Mauricio Macri. Y ahora están haciendo desastres. No tienen déficit de casi... Perdone que interrumpa, no quiero ser mal educado, pero el ajuste de Macri lo hizo tarde.
pero No. estaba haciéndolo, por eso Pero perdió dentro la del programa elección. con el fondo, dentro del programa con el fondo. El fondo entró en los Dentro del últimos 2 programa años. con el fondo. Exactamente, Sí, y acá no hay y era ningún un ajuste. programa. Sí, no, ahora no hay ajuste. No hay Puede nada. haber un poquito de ajuste. Quiero ser diplomático. Sí, bueno, pero este gobierno, por ejemplo, compra dólares caros y los vende baratos. Hace todo al revés. Sí, justamente, Bueno. justamente eso es lo que yo siempre digo. La economía es saber, o por lo menos la economía privada, es saber comprar barato y vender caro, Pero claro. y en el momento justo. O sea, la pregunta es al revés. Claudio, la pregunta es al revés. Si usted hubiera aprobado un acuerdo a la Argentina como el que estamos viendo ahora, o la revisión de las metas aprobadas como las que se dieron en marzo, Probablemente con un revólver en la cabeza. O sea, la respuesta es no. No. La respuesta No. absolutamente. Usted acaba de decir, sí, con un revólver en la cabeza. Sí. Bueno, No sé si propio o ajeno, pero Claudio, siempre pero realmente es una vergüenza. Es una vergüenza. le agradecemos muchísimo. Perdón, un par de preguntas más. Adelante. ¿Está de acuerdo con la dolarización, sí o no? Esta que propone Milei. No. ¿Por qué? No. Porque la dolarización es un concepto muy lindo, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, es muy difícil. Ecuador se dolarizó, Salvador se dolarizó y ninguno de los dos países creció más que la Argentina. Eso lo tenemos que ver. Con menos inflación, eso es cierto. Saudi Arabia tiene dolarización efectiva, pero estamos frente a un país que tiene un fondo de riqueza por el petróleo que le permite hacer eso. La Argentina no es un candidato sano a la dolarización, aunque nosotros pensemos en dólares. Ok, otra pregunta. Hoy leíamos que hay que se puede haber una cesación de pagos por parte de los Estados Unidos que puede provocar una catástrofe, un descalabro mundial. ¿Usted lo ve eso o no? Lo veo mucho más posible de lo que hubiera pensado hace 3 meses. Hay una gran irresponsabilidad política. O sea, yo soy uno independiente en Estados Unidos, sí, claro, obvio. pero el Partido Republicano es totalmente irresponsable. Hay algún peligro, no sería algo que duraría mucho, pero tengo mucho miedo que eso ocurra con un descalabro para los Estados Unidos. Sería una argentinización de los Estados Unidos. Opa. Y con peligro para el mundo, dado que los Estados Unidos, el dólar es la moneda de transacción internacional, por lo menos el 70% de las actividades internacionales. Ok, y el último punto es, aumentaron las tasas de interés en los Estados Unidos. ¿Cómo puede afectarnos a nosotros los argentinos? 0,25% de aumento en tasas de interés para una Argentina que tiene una sobretasa de 26% no va a tener mayor implicación. Va a tener algún costo mayor, pero no es un tema importante en términos del mercado para los argentinos. En última instancia están cortados del mercado financiero internacional, y hasta los chinos. Los brasileños pueden decir muchas cosas, pero los chinos son comerciantes, pero no son tontos, y tienen un gran miedo a meterse más con la Argentina. Perdón que use esta terminología. No, por favor, técnica. por favor. Le agradecemos muchísimo, Claudio, como siempre. Abrazo. Bueno, muchísimas gracias.